preciosa esta palabra. Nos habla, por un lado, de esa semilla que se siembra y que cuando germina, el que la sembró ni cuenta se da lo que está pasando, hasta que ya sale la plantita y va creciendo. Dice, así es el reino de Dios. A veces tú puedes decir una palabra, a lo mejor le has dado una palabra invitando a tus hijos a vivir una fe cristiana, a procurar rezar, que se acuerden de poner su vida en manos de Dios, pero a lo mejor van creciendo y te pareciera como que se están alejando de Dios, como que de nada sirvió lo que les dije, pero no es cierto. Si tú les diste una palabra a tus hijos cuando eran chiquitos, esa palabra les queda. Aunque en ese momento no lo hayas visto, ellos llevan esa palabra dentro. Obvio, si no les diste nada, pues no llevan nada. Pero si se las has dado, sí. Y también habla de este grano de mostaza que es tan pequeño, pero cuando brota se hace una hortaliza tan grande, casi como un árbol, y se echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ella. Interesante esa expresión de los pájaros, porque el pájaro es un animal arisco. Tú ves un pájaro por ahí, a lo mejor en el piso, en la calle, y te acerca y ¡rum!, sale volando. No se deja coger porque ya sabe que si lo cogen le hacen sopa y no quiere que lo hagan sopa. Entonces siempre se escapa. Pero imagínense, cuando se hace este árbol, viene el pájaro y anida en el árbol. Es preciosa esa expresión, es una comparación, es un simbolismo. Se refiere a los pecadores que son alejados de Dios. Tú les hablas de Dios a alguien y sale corriendo como que le echaron agua caliente. Pero cuando la iglesia se va formando, una comunidad cristiana, cuando en la iglesia hay grupos de oración, cuando en la iglesia hay personas que viven su fe, aquellos que a lo mejor estaban alejados tienen un momento de sufrimiento, un momento en que no entienden para nada su vida, y entonces se acercan y te ven y quieren saber qué pasa, cómo es que tu vida te hace sentirte en paz, Dios, porque ellos sienten su vida angustiada, en sufrimiento, y cuando se dan cuenta de la experiencia del amor de Dios, vienen y anidan en la iglesia. Interesante esa expresión, anidar, o sea, quedarse aquí y formar familia. Anidar significa que están dos pajaritos y ponen sus huevecillos, ¿verdad? Y crecen esos huevecillos dentro de la iglesia. Eso es muy hermoso, esa comparación. Piense que qué bonita esa amistad que tiene San Pablo con estos dos obispos santos, Timoteo y Tito. En la carta a Timoteo se ve que incluso tenía amistad con la abuela. La abuela dice, la abuela te ha enseñado a leer la Biblia, nunca te olvides de eso. Todo eso que te enseñó tu abuela, guárdalo. Y no dejes de predicar a tiempo y a destiempo. Hay gente que les estorba que los curas prediquemos. Les estorba. Lo siente como una amenaza. Pero nosotros no queremos amenazar a nadie. ¿Qué armas tenemos? Solo la palabra y la oración y la Eucaristía. La Eucaristía es lo más potente que tiene la iglesia, porque en la Eucaristía Dios te da
vida eterna. Te lleva al cielo. Te da como una degustación del cielo. Es interesante, por ejemplo, este obispo Tito, que fue obispo en Creta. Es como esta semilla que se sembró allí y sigue dando fruto. Fíjense que a un príncipe de Creta, que lo nombraron rey, en tiempos de Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino escribe un libro y se lo dedica a él, a ese rey de Creta. Dice un tratado sobre el gobierno de los príncipes. Un libro bellísimo, que muestra lo que la iglesia quería que fuera el gobierno. Y hoy en día aún, es de los pocos países, poquísimos países, Creta, que es un país confesional. En sus constituciones está escrito, es un país católico. Así está, tal cual, es un país católico. Son pocos países que son confesionales, y este lo dice muy claramente, es un país católico. ¿Qué significa eso? Que sus leyes deben adherirse a lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Y entonces hay un cuidado de la Iglesia también. Hay un cuidado de que la fe pueda ir adelante en esa nación. Por eso bendigamos al Señor, que envía personas concretas, ¿verdad?, a los países, también a nuestro país. Han enviado los sacerdotes, los obispos, que el Señor ha querido que nos instruyan, que nos den la palabra, que nos den los sacramentos, ¿verdad? Bendigamos al Señor por eso. Sentados. Preciosa esta palabra. Nos habla, por un lado, de esa semilla que se siembra y que cuando germina, el que la sembró ni cuenta se da lo que está pasando, hasta que ya sale la plantita y va creciendo. Dice, así es el reino de Dios. A veces tú puedes decir una palabra, a lo mejor le has dado una palabra invitando a tus hijos a vivir una fe cristiana, a procurar rezar, que se acuerden de poner su vida en manos de Dios, pero a lo mejor van creciendo y te pareciera como que se están alejando de Dios, como que de nada sirvió lo que les dije, pero no es cierto. Si tú les diste una palabra a tus hijos cuando eran chiquitos, esa palabra les queda. Aunque en ese momento no lo hayas visto, ellos llevan esa palabra dentro. Obvio, si no les diste nada, pues no llevan nada. Pero si se las has dado, sí. Y también habla de este grano de mostaza que es tan pequeño, pero cuando brota se hace una hortaliza tan grande, casi como un árbol, y se echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ella. Interesante esa expresión de los pájaros, porque el pájaro es un animal arisco. Tú ves un pájaro por ahí, a lo mejor en el piso, en la calle, y te acerca y ¡rum!, sale volando. No se deja coger porque ya sabe que si lo cogen le hacen sopa y no quiere que lo hagan sopa. Entonces siempre se escapa. Pero imagínense, cuando se hace este árbol, viene el pájaro y anida en el árbol. Es preciosa esa expresión, es una comparación, es un simbolismo. Se refiere a los pecadores.
que son alejados de Dios. Tú les hablas de Dios a alguien y sale corriendo como que le echaron agua caliente. Pero cuando la iglesia se va formando, una comunidad cristiana, cuando en la iglesia hay grupos de oración, cuando en la iglesia hay personas que viven su fe, aquellos que a lo mejor estaban alejados, tienen un momento de sufrimiento, un momento en que no entienden para nada su vida, y entonces se acercan y te ven y quieren saber qué pasa, cómo es que tu vida te hace sentirte en paz, Dios, porque ellos sienten su vida angustiada, en sufrimiento, y cuando se dan cuenta de la experiencia del amor de Dios, vienen y anidan en la iglesia. Interesante esa expresión, anidar. O sea, quedarse aquí y formar familia. Anidar significa que están dos pajaritos que ponen sus huevecillos, ¿verdad? Y crecen esos huevecillos dentro de la iglesia. Eso es muy hermoso, esa comparación. Piense que qué bonita esa amistad que tiene San Pablo con estos dos obispos santos, Timoteo y Tito. En la carta a Timoteo se ve que incluso tenía amistad con la abuela. La abuela dice, la abuela te ha enseñado a leer la Biblia, nunca te olvides de eso. Todo eso que te enseñó tu abuela, guárdalo. Y no dejes de predicar a tiempo y a destiempo. Hay gente que les estorba que los curas prediquemos. Les estorba. Lo siente como una amenaza. Pero nosotros no queremos amenazar a nadie. ¿Qué armas tenemos? Solo la palabra y la oración y la Eucaristía. La Eucaristía es lo más potente que tiene la iglesia, porque en la Eucaristía Dios te da vida eterna, te lleva al cielo, te da como una degustación del cielo. Es interesante, por ejemplo, este obispo Tito, que fue obispo en Creta. Es como esta semilla que se sembró allí y sigue dando fruto. Fíjense que a un príncipe de Creta, que lo nombraron rey, en tiempos de Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino escribe un libro y se lo dedica a él, a ese rey de Creta. Dice un tratado sobre el gobierno de los príncipes, un libro bellísimo, que muestra lo que la iglesia quería que fuera el gobierno. Y hoy en día aún, es de los poquísimos países, Creta, que es un país confesional. En sus constituciones está escrito, es un país católico. Así está, tal cual, es un país católico. Son pocos países que son confesionales, y este lo dice muy claramente, es un país católico. ¿Qué significa eso? Que sus leyes deben adherirse a lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Y entonces hay un cuidado de la iglesia también, hay un cuidado de que la fe pueda ir adelante en esa nación. Por eso bendigamos al Señor, que envía personas concretas, ¿verdad?, a los países, también a nuestro país. Han enviado los sacerdotes, los obispos, que el Señor ha querido que nos instruyan, que nos den la palabra, que nos den los sacramentos, ¿verdad? Bendigamos al Señor por eso.